Bueno, bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical online. Prepare su Biblia, su cuaderno y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Más que importante, la lección de hoy habla sobre la fe. Y la fe juega un papel a menudo importante y no reconocido en nuestra vida cotidiana. En este mundo lleno de personas, situaciones, sentimientos y emociones que fallan y cambian constantemente, Dios es el único en que podemos confiar porque Él nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Quizá usted no se da cuenta, pero un ejemplo muy importante, cuando usted tiene un carro y entonces tú bajas y vas a conectar su carro, tú tienes la seguridad que ese carro va a arrancar. Esto es fe. Cada cosa que hacemos, cruzamos una calle y sabemos que vamos a llegar al otro lado, pero vamos a ver cómo Dios en su palabra nos insta que nuestra fe sea abundante, firme, constante en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La lección de hoy es fe. Nada más importante en ese momento que estamos enfrentando y pasando, que nosotros podamos estudiar sobre la fe. Abra sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos de 1 al 3, que nos dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Vemos en este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 1, una palabra muy importante que dice: es pues la fe, la certeza. La palabra certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. Algo que no existe, que es real. Algo que existe, que es real y no es una mera ilusión. La fe es real. Y entonces vamos a ver que la palabra certeza literalmente quiere decir el conocimiento seguro y claro de algo. La convicción. ¿Qué está convicto de algo? Podemos decir que convicto es algo confiable e irrefutable. Vemos que la palabra de Dios, a través de toda historia y el libro de Hebreos capítulo 11 que estamos estudiando, hemos visto sus héroes de la fe. Hombres que pasaron por situaciones tan adversas, hombres y mujeres que no negaron su fe por tener la certeza de que Dios existe y de que Dios existía y existirá. Nosotros vamos a ver que el primer punto que dice que algunas personas argumentan que la fe es una creencia ilógica y que las cosas insensatas es una idea completamente incierta y ficticia, pero no, la fe es real. Si nosotros lo utilizamos diariamente para todo lo que hacemos, ¿cómo no vamos a creer que la fe espiritual, la fe en Dios es constante, firme, una convicción? La primera cosa, nosotros tenemos que creer y confiar que el legado de Dios a través de los hombres, a través de la historia bíblica, nos demuestra que Dios existe. Nuestra vida, por esas promesas, sabemos que son reales y perfectas. Las promesas de Dios, además de ser en promesas, son sí y un amén de Dios. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe no está basada en cosas materiales, pero creemos en un Dios que por la fe lo vemos, por la fe lo creemos, por la fe sentimos que Él existe.
Y esta es la fe que demanda de Dios en nuestra vida para nuestro cotidiano vivir. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos que Dios existe. Y la fe nos hace más que confiable en esta existencia de Dios. Vamos a entrar en un ejemplo muy hermoso de la palabra de Dios que está en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Vamos a tomar el ejemplo de Abel. Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel, Dios lo tomó como un justo. Mateo capítulo 23, versículo 35 dice: así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre injusta que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta Zacarías. Dios puso en la misma altura la fe de Abel y la fe de Abraham. Llamó un hombre justo. Y cómo nosotros podemos entender y ver por qué la fe de Abel fue justa. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. No vamos a prolongar en ella, pero haciendo un repaso, que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y Caín, Dios la rechazó. ¿Cómo puedo evaluar la sinceridad de mi adoración a Dios? Mirando la acción que hizo Abel, Abel visualizó que su ofrenda era un sacrificio de la existencia de Dios. Abel ofreció ese sacrificio con todo su corazón, con toda su alma, con todo su entendimiento, visando la promesa de Dios, que sería ese sacrificio agradable al Señor. Nuestro ejemplo, mirando a Abel, nuestro ejemplo de una verdadera adoración. ¿Por qué miró Dios con agrado el sacrificio de Abel y no de Caín? Abel adoró con fe. Él ofreció su sacrificio delante de Dios, creyendo en su promesa de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semiente y la de ella. Tu semiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vemos que Abel dio una ofrenda verdadera. Nosotros tenemos que entender que tenemos que dar a Dios una verdadera adoración. No es cumplir, hoy yo cumplí. Miramos la situación que estamos enfrentando. La adoración no es de venir a un templo. La adoración se hace en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque el verdadero adorador, él tiene a Dios en su corazón y confía que su adoración está llegando delante del trono de la gracia. Dios recibe la adoración de un corazón sincero. La ofrenda que damos con todo nuestro corazón. Y la Biblia dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro ejemplo de adoración y nuestra meta es adorar a Dios. La adoración verdadera nace de una alma que sabe que Dios es real y que su palabra es cierta. Acercarse a Dios no es cuestión de actos religiosos. Estaremos perdidos ahora en ese momento que estamos viviendo si nuestra adoración fuera solamente por actos religiosos. Las palabras pronunciadas de diente para afuera, ni el realizar un conjunto de actividades y decir ciertas palabras. Cuando Jesús habló del tipo de adoración que el Padre espera, dijo: en espíritu y en verdad es necesario que adore. Juan capítulo 4, versículo 24. La verdadera adoración debe involucrar nuestro ser interior, orar en espíritu,
Describió una adoración interna que abarca el corazón, el alma y la mente y todas nuestras fuerzas, porque en Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, la adoración verdadera de alma que nace para un Dios real y de su palabra real. Marcos capítulo 2, versículo 30 dice, ama al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Miramos a Abel y nos da esa fortaleza que ese hombre justo ofreció a Dios lo mejor, lo todo, con su alma, con su entendimiento, porque él sabía a quién estaba adorando. Es imposible tener una verdadera adoración sin que te lleve a ser sincero. El conocimiento de Dios siempre demanda una respuesta de rendición y honra. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es único, porque no hay nada como Él en el cielo y en la tierra. Dios aceptó la adoración, el sacrificio de Abel. Y nosotros tenemos que tener esta conciencia que adoramos un Dios vivo y verdadero. No necesitamos nada para estar delante de nosotros, ninguna imagen de escultura, pero sabemos que cuando hablamos con Dios, adoramos a Dios, Él es porque Él existe y es galardonador de todos los que le buscan. El tercer punto de nuestra lección está en Hebreos capítulo 5, versículo 6. Pense un momento y responda a ti mismo, en una escala de 1 a 10, ¿cómo calificaría tu obediencia a Dios? Nuestra obediencia a Dios. La palabra de Dios nos dice más un ejemplo tan hermoso en Hebreos capítulo 11, versículos de 5 y 6. Yo insto a ustedes que tengan ahora este momento tanto tiempo en sus casas, que lea Hebreos capítulo 11 y vea cómo nuestra fe fortalecida con esos héroes de la fe. Y vamos a ver otro ejemplo de Enoch. Por la fe de Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe verdadera se distingue porque responde con obediencia y sumisión a Dios. En Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24 dice que no es que estamos caminando físicamente junto a Dios. Enoch físicamente no andó cerca de Dios, pero él estuvo cerca de Dios porque él vivía de manera que se apartaba de los caminos de la desobediencia. Y él prefirió obedecer a Dios. Y por eso la Biblia dice que Enoch andaba con Dios. Cuando andamos con Dios, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro hablar, nuestro pensar nos acerca más a Dios y nos libra de caminar un camino contrario. ¿Cómo puedo hacer para incrementar mi fe? Nosotros vemos que Enoch fue transpuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo transpuso Dios. Pero el versículo 6 es tan importante que quizás nosotros lo conocemos muy a menudo y lo decimos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que sin obras la fe es muerta. Muéstrame la fe sin las obras y las obras sin la fe. Ellas van juntas.
¿Cómo yo puedo decir que creo a Dios si no vivo como Dios quiere y demanda que vivamos? La Biblia nos pone el ejemplo de Enoch, diciendo que él anduvo con Dios, estaba cerca de Dios. Y cuanto más nos acercamos a Él, más creemos en Él y hacemos su voluntad. Nuestra meta es la obediencia. Y la obediencia agrada el corazón de Dios. La verdadera fe no está activamente produciendo frutos de obediencia y sumisión a Dios. Y Santiago presenta-nos un reto y nos dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2 versículo 18. En primera de Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si creemos que Dios existe y es digno de confianza, entonces responderemos con obediencia a la palabra de Dios y buscaremos agradar a Dios en todo lo que hagamos y decimos. La segunda implicación de este versículo nos da un poder máximo de la fe, que es producir vidas que agradan a Dios. Yo no sé si usted ha leído el capítulo 11 de Hebreos, pero ahí nos dice que esos hombres fueron azotados, encarcelados, apedreados, muertos a filo de espadas, que vagaron pobres por los desiertos, angustiados y maltratados. Está del capítulo 11, versículo 36 al 38. Ellos agradaron a Dios. Estamos pasando un momento difícil en todo el mundo, donde ahora tenemos que estar más que firmes. No es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano, pero ahora nacerá de dentro de nuestro corazón una verdadera adoración a donde estemos. Ahora es hora de hacer de nuestros hogares el altar de Dios. Es hora de que cada uno abra su Biblia, que cada uno cante alabanza a Dios, que le vemos nuestra adoración a Dios, no importando que usted salga de tu casa y se dirija a un templo, pero nuestra adoración a Dios es en todo lugar que estemos. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La fe de una persona no se ve reflejada en su habilidad de hacer obras extravagantes, sino que un corazón transformado que glorifica a Dios. Entendamos que nuestra adoración a Dios, ella tiene que ser siempre espíritu, alma y cuerpo consagrados al Señor. Dios es único y Él es el único en que podemos confiar. Muchas veces nosotros creemos en tantas cosas que nos dicen y todavía no hay seguridad, pero lo creemos porque somos así. Creemos que si abrazamos un árbol, entonces va a salir una energía del árbol y la gente lo hace. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Esta nuestra fe está fundamentada en Jesús. Fue el único que murió en la cruz del Calvario para nos dar salvación y nos dar vida eterna. La fe en Dios no falla, porque la Biblia dice que sus promesas son fieles y verdaderas. Y además de ser promesa, tiene un sí y un amén de Dios. En Él sí podemos confiar. El hombre falla, la ciencia falla, los gobiernos fallan, los vecinos fallan, todo falla. Pero hay uno que es poderoso para ser firme y fiel, porque Él es Dios en que podemos confiar. Él nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. La fe bíblica es creer en la existencia
de Dios. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Promesa fiel y verdadera que Dios nos ha hecho, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos viviendo momentos que tenemos que estar listos, firmes en Dios. Yo siempre digo, no importa cómo yo vaya a la eternidad, pero para dónde yo voy es lo que importa. ¿Cómo voy a pasar para la otra vida? Es ahora en este momento que tenemos que tener nuestra fe más que segura en Dios. La fe bíblica es creer en la existencia de Dios y en su poder soberano sobre el universo y confiar que en todo lo que la Biblia promete es verídico. Yo siempre digo algunas cosas que ocurren en mi vida y muchas veces yo digo, no lo entiendo, pero yo sé que Dios tiene todo el control porque Él es soberano. Tener fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca, sino plena confianza que Dios controla el mundo y que todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria, es real. Hebreos capítulo 11 fortalece nuestra fe en medio de esas situaciones tan terribles que estamos enfrentando. Pero hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios sabe el día en que nacimos y Dios sabe el día que vamos a partir. Y alguien me dijo una vez, mira, mientras nos llegue el momento de Dios para pasarnos la eternidad, seremos inmortales, porque Dios tiene el control de todo. ¿Estás usted? ¿Estamos nosotros confiados en ese Dios poderoso que de Génesis a Apocalipsis, hombres y mujeres de Dios demostraron convicción de su fe? Y usted puede decir, ¿dónde está ella? Ella está en el corazón de aquellos que creen en Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hacer con que usted entienda que la fe que tenemos en Cristo es real y verdadera. Creemos en la obra salvadora del Señor. Creemos que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Creemos que estos hombres y mujeres a través de la Biblia tuvieron ese valor de confiar en el Dios que dice y hace, que promete y cumple, que Él no es como las olas del mar que va y viene, pero Él es fiel. Y creemos en esto. Vemos la historia de Abel, hombre justo. ¿Por qué justo? Porque agradó a Dios con su adoración, con su entrega. Vemos la fe de Enoch, que andó con Dios, anduvo con Dios, y Dios se agradó. Esperamos en Dios que la lección de hoy nos fortalezca a vivir una vida conforme la voluntad de Dios. Que usted pueda sentir la fuerza, la fe que Dios nos da cada día para vencer todas las situaciones. No tente a Dios, sigan a las reglas. Si tenemos que estar en nuestra casa, lo tenemos que estar. Si tenemos que hacer ajuste en nuestra vida social, tenemos que hacerlo. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y muchas veces yo he pensado cómo algo tan minúsculo ha cambiado el mundo. Pero también algo tan grande ha cambiado la vida de cada persona que lo acepta como su Salvador. Un antes y un después en la historia. Cristo hizo la diferencia. Dios es el único en que podemos confiar, porque Él nunca falla. Confía en Dios. Confía en el Señor.
Si estás sola en tu casa, qué momento maravilloso para estarmos ahí conectados con Dios siempre. Yo creo que vamos a salir más fortalecidos después de la cuarentena, fortalecidos en el Señor, porque su promesa dice, estaré con vosotros todos los días. Ahí está el Señor con nosotros. Pero espero que usted, que nosotros cada día pongamos nuestra confianza, nuestra adoración en el Dios verdadero. Que Dios nos bendiga y que sienta durante toda esa semana la dulce presencia del Espíritu Santo en el templo de tu casa. Que Dios pueda ser el centro de tu vida. Momento que podamos estar reflexionando que nuestra fe está en Jesús, no en un lugar, pero está dentro de nosotros, con nuestro corazón agradecido a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Tomamos un momento y vamos a orar al Señor. Y si en ese instante usted siente que está alejado de Dios, es momento de decir, Señor, me acerco a ti para dar mi verdadera adoración. Si estabas alejado, olvidado de las cosas de Dios, es momento de prepararse, porque la venida del Señor se acerca y debemos estar preparados. No cómo vamos a ir, pero para dónde vamos a ir. Que Dios en Cristo los bendiga. Sienta un abrazo fuerte, sienta un beso de lejos, pero con un corazón agradecido. Vamos a orar al Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias por esta mañana que tú lo hiciste, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios y no hay otro fuera de ti. Gracias por la dulce compañía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú hiciste un sacrificio grande, perfecto y único en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender esta obra salvadora en nuestra vida. Aumentanos la fe en ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a atravesar todas las circunstancias, pero con nuestra fe en alto, sabiendo que tú eres un Dios real, vivo, santo, poderoso. Gracias te damos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y ayúdanos, Señor, a dar a ti toda nuestra adoración, espíritu, alma y cuerpo, consagrados a ti, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. Danos paz en medio de la tempestad. Dame seguridad, Señor, en medio de un mundo tan incierto, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que nuestra fe esté fundamentada en ti. En nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.